eres mi Señor, yo tu hijo soy. Eres mi pastor y nada me separa de tu amor. Voy confiando en ti, tú vas junto a mí. Yo te alabaré, pues sé que en tu presencia triunfaré. Y en tu nombre volveré a ver la luz. Si espero en tu victoria, Jesús. Ya soy libre del temor, he creído en tus promesas, Señor. Soy esclavo de tu amor, voy confiando en tu divino favor. Me libraste del temor, me salvaste del dolor, me tomaste entre tus manos y ahora vivo en tu amor. Tú eres mi Señor, yo tu hijo soy. Eres mi pastor y nada me separa de tu amor. Voy confiando en ti, tú vas junto a mí. Yo te alabaré, pues sé que en tu presencia triunfaré. Y en tu nombre volveré a ver la luz. Si espero en tu victoria, Jesús. Ya soy libre del temor, he creído en tus promesas, Señor. Soy esclavo de tu amor, voy confiando en tu divino favor. Me libraste del temor, me salvaste del dolor, me tomaste entre tus manos y ahora vivo en tu amor. Ya soy libre del temor, he creído en tus promesas, Señor. Soy esclavo de tu amor, voy confiando en tu divino favor. Me libraste del temor, me salvaste del dolor, me tomaste entre tus manos y ahora vivo en tu amor. Hermanos, vamos a hacer una lectura bíblica. Es Hebreos 4:16. Dice así: porque no tenemos así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y la versión de Reina Valera dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a seguir alabando. Jesús es el camino y la vida, su gracia nos ha dado salvación. Juntos le adoramos, nuestra voz alzamos, porque grande y poderoso es nuestro Dios. Su mano nos anima y nos sostiene,
como tú, Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Jesús, nadie como tú, Jesús, nadie como tú, nadie como tú, Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Jesús. Hermanos, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Vamos a tomar nuestra Biblia con la mano derecha, si es posible. Y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pues nuevamente, mis hermanos, sean bienvenidos, hermanos, hermanas, y pues les reitero mi petición de que me disculpen. Dependemos de la tecnología, se me fue. Dicen que la mujer la ayuda idónea, y en mi caso, créanme, es mi hemisferio cerebral derecho. La extraño mucho cuando no está, y bueno, me trabo, y ahí está la muestra, ¿verdad? Pero en fin, miren, bendito Dios, ya estamos aquí juntos, y vamos a gozarnos de la palabra de Dios. La semana pasada, regocijo era el tema central de la predicación, el regocijo de ser iglesia, el regocijo de ser comunidad, de gozarnos en nuestro crecimiento en relación a nuestro Dios. Y ahora se llama, sigamos la marca. ¿Qué es la marca? Bueno, hemos estado con una serie de predicaciones de Filipenses. Ahora retomamos Filipenses. Tuvimos en el mes de la familia en mayo Colosenses. Regresamos a Filipenses, alineados como estamos con la red de iglesias y pastores Oreb. Y ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor? Fíjense, lo voy a leer en una versión que se llama La Palabra. Filipenses 4, del 8 al 9. Me gustaría mucho que siguieran en su Biblia estas, porque vamos a tener varias versiones, vamos a escuchar varias versiones, y ahora sí es súper pertinente pensar en las diferentes versiones. Así que me voy a permitir leerlo en Filipenses 4, del 8 al 9, en esta versión que se llama Biblia La Palabra. Esa es la versión Reina Valera 60. Entonces vamos a escucharlas y vamos a contrastarlas. Dice así la palabra de Dios: finalmente, hermanos, aprecia todo lo que sea verdadero, noble, recto, limpio y amable, todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. Poned en práctica lo que habéis aprendido y recibido, lo que en mí habéis visto, oído, ponedlo en práctica, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre bendito, gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos hoy en torno a tu palabra bendita. Te pedimos que nos hables, Padre, que nos exhortes, que esta palabra llegue a nuestro corazón, se anide ahí y que nos haga crecer espiritualmente. Te rogamos que seas tú el que nos hable, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, qué gran bendición verdaderamente ser parte de la red de iglesias y de pastores Oreb. Les quiero contar que estamos, les digo, todos predicando Filipenses, y todos los martes en la noche tenemos junta de pastores. Y esa junta tiene la finalidad de estudiar el pasaje, de hacer exégesis, de hacer el análisis gramático e histórico. ¿Qué nos quiere decir Dios? Y recurrimos al idioma original y al contexto histórico de cada pasaje. Todos aprendiendo de todos, y todos opinando, y todos hablando, y todos dando ideas,
es algo muy bonito y muy edificante, y todos esperando pues que nos hable el pastor Gilberto, ¿verdad? Nuestro mentor, nuestro pastor, y después todos nos llevamos todo eso y nos ponemos a trabajar en la semana haciendo, eso es la exégesis, haciendo la hermenéutica, de sacar el mensaje que Dios nos quiere decir ahí, y después hacer la homilética, que es, vamos a traerlo a la aplicación práctica. Y ahí sí cada iglesia, cada pastor, pues con su propio estilo, con su propia experiencia, y también con las propias necesidades de cada comunidad. Por eso, si ustedes ven, porque hay quienes así lo hacen, ¿verdad? El culto de acá, más el culto de Oreb, y a veces se conectan al del pastor Oscar Blanco, al del pastor Alex Cunillé, al del pastor Esaú, pues se van a dar cuenta que estamos todos predicando del mismo pasaje, pero diferentes mensajes. Y se complementan bien hermoso. Bueno, esto es así como manera de introducción. Ahora les voy a contar una historia. Hay un hombre que fue de paseo a Israel, hay tours muy bonitos para allá, y bueno, iban en un grupo de turistas visitando una comunidad que se llaman kibutz. Los kibutz son comunidades rurales que son completamente autosuficientes y le han ido ganando terreno al desierto, y pues ahí con la carne que consumen, la verdura la siembran, en fin, son totalmente autosuficientes. Y este hombre platica que caminando en los campos ahí del kibutz, pues se dio cuenta que tenían pues maquinaria muy moderna, había tractores y había cosechadores muy modernos, y pudo ver a lo lejos también un campo pequeño, dentro del mismo valle, pero un campo pequeño, con un hombre solo, ya grande, anciano, trabajando con un buey, nada más, así como, ahora sí que a la usanza antigua, así como se estilaba antes, y le dio curiosidad, porque su campo se veía tan reluciente como el que estaba utilizando las cosas más modernas, así que se atrevió a preguntarle a una persona del kibutz: oiga, ¿cómo es posible que ustedes teniendo cosas tan modernas, el campo de él se vea exactamente igual? ¿Y saben qué le contestó este hombre? Le dijo: su método es mejor que el nuestro todavía. Su método ya se utilizaba desde la época ancestral, desde que anduvo aquí nuestro Señor Jesucristo. No le dijo eso, ¿verdad? Porque son judíos y no le habló de eso, pero eso pensó este hombre. Y le dijo: ¿cómo es posible? A ver, ¿cómo es posible que los surcos del arado sean derechitos? ¿Cómo? Acá pues es entendible, quizás hay algo que en el tractor o algo que los guíe. Y este hombre le decía: ¿sabe por qué su método todavía es mejor? Porque utiliza el método antiguo. ¿Y el método antiguo en qué consistía? En que en un extremo del campo ponían unas varas con unas telas blancas y una tela roja en medio. Y el hombre se iba con su buey hasta el otro lado y iba a empezar a arar, y se guiaba, tenía que caminar hacia la marca. Y eso hacía que su surco fuera derecho. Eso hacía que su surco no se desviara. Eso se hacía que su campo fuera perfecto. Así que este hombre pensó y meditó, dijo: y ahora comprendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos quería decir en Lucas 9:62, cuando dice: nadie que ponga su mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios. Creo que nos queda bien clarito, ¿verdad? Si vemos a la marca, si caminamos hacia la marca y si andamos hacia la marca, no nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, nos dice la palabra de Dios. Caminemos hacia allá y podemos entender lo que nos decía el Señor. Estamos en un camino nuevo, en un camino de acercarnos a Dios. Él es nuestra marca. Por eso, si nosotros volteamos hacia atrás, nos vamos a desviar. Podemos entender entonces esto que nos decía el Señor. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿A qué nos exhorta Pablo en esto? Que pongamos nuestros ojos en la marca, que no volteemos hacia la derecha y a la izquierda. Lo que hay en el mundo nos desvía, nos distrae, nos lleva a otros lados que no es el camino que Dios quiere.
Y basta, mis hermanos y hermanas, una pequeña desviación. Pensemos en las matemáticas, que las hemos usado también, ¿verdad? Aquí. Una pequeña desviación en el ángulo, ¿verdad? En un ángulo. Están tocándose ambas líneas. Pero a la medida en que vamos avanzando, la distancia se va haciendo cada vez mayor. Y eso ocurre en nuestra vida. Por eso a veces, cuando hacemos una retrospección, cuando volteamos hacia atrás, vemos que estamos desviados del camino y vemos que empezó con algo muy sencillo, con algo muy chiquito, con algo aparentemente inconexo, pero eso fue suficiente para que al transcurrir el tiempo y las cosas nos fuéramos desviando del camino. Así que sigamos la marca para que nuestro camino sea recto, y la marca tiene nombre, es Jesús, Jesús de Nazaret y su palabra. Y no perdamos de vista y ocupemos nuestra mente en atención y concentración y caminemos hacia la marca y avancemos y crezcamos cada día. Nos vamos a la primera enseñanza, lo que viene de Dios. Esa es la marca es lo que viene de Dios. Y ahora sí, pertinente, leemos Filipenses 4:8, dice: por lo demás, la otra versión decía finalmente, ahora dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Es una exhortación que Pablo nos hace, en eso pensad. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Estamos en un tiempo difícil, y por eso nos dimos a la tarea este martes, y por eso se los comparto con mucho gozo, de comparar varias versiones de la Biblia, de comparar varias versiones de este pasaje, que ha sido, mis hermanos, por esa parte final que dice, en eso pensad, erróneamente interpretado en nuestros últimos tiempos. Hay una desviación que desgraciadamente ha avanzado no solamente en el mundo, sino incluso dentro de las iglesias que se dicen cristianas y evangélicas. Esa desviación tiene nombre y se pregona desde aproximadamente los años 90 y ha ido creciendo y ha ido tomando desgraciadamente a algunas iglesias. Es el falso evangelio de las confesiones positivas. Y van a decir, oye, ¿qué es eso? No lo hagan, pero si alguna vez lo hicieron y vieron en algunos canales de televisión que se dicen cristianos, se la pasan decretando, cancelando, declarando, regañando, ¿sí? ¿Y qué creen? Que esa es la misma desviación que le pasó a Eva con la serpiente. Porque ¿cuál fue la promesa que le hizo la serpiente a Eva? Le dijo, y seréis como Dios. Y el hombre cae en la tentación de quererse poner en el centro del universo, ¿sí? Y de que sea su palabra, que sea su voz, que sea su cerebro, que sea su boca lo que tenga poder, y no le damos el poder a Dios, que no necesitamos ni siquiera dárselo porque es de Él, pero sí necesitamos reconocerlo. Es una cosa que está tremenda y lo vemos a veces en mensajes incluso de hermanos en la fe. Me llegó, por ejemplo, una invitación de un hermano en la fe, pastor de una comunidad muy cercana, ya de Guanajuato, pero de una comunidad muy cercana, y era un enlace para el culto de su agrupación, y lo primero que él decía era, ¿a poco no se siente el poder cuando declaramos? Se siente el poder porque es poder de Dios, pero se siente nuestro cuerpo cuando declaramos. Y es una gran desviación, Eso de las declaraciones, de los decretos, de las cancelaciones, son ideas absolutamente antibíblicas. No era lo que Pablo nos decía cuando decía en eso pensad, no era en eso de que si usted lo cree, lo crea. ¿Lo han escuchado? Y a veces vienen disfrazados en memes muy sutiles y debemos de pedirle a Dios y crecer espiritualmente en discernimiento para poder diferenciar lo que es verdaderamente la palabra de Dios
y aquella cosa que es muy sutil. El engaño es engaño porque se parece a la verdad, porque se disfraza de la verdad. Y eso es peligrosísimo. Cuando es algo verdaderamente falso y nocivo, tendemos nosotros mismos a rechazarlo de manera fácil y sencilla. Pero el engaño se va metiendo, el engaño se va disfrazando de verdad. Y hay hechos que se vuelven verdaderamente blasfemos porque se niega el poder de Dios y porque se busca desplazar a Dios y poner al ser humano en el centro del universo. Hay estas situaciones que se han ocurrido y les digo eso, si lo crees, lo creas. Y hay otras cosas en que incluso los psicólogos lo utilizan como las llamadas profecías autocumplidoras o de autorrealización. Entonces te dicen, ¿dónde te ves en 10 años? Y ya me vi, estoy pensando. Pues si lo piensas, si lo crees de verdad, así vas a estar. Y eso es antibíblico, no es lo que Dios nos quiere decir a través de Pablo. Llegó a ocurrir, mis hermanos, en esto de la pandemia, de decir, vamos a negar las enfermedades. Vamos a negar las enfermedades. ¿Y qué nos dicen los falsos predicadores de este falso evangelio? Dicen, si tú dices, a ver, me duele la cabeza, siento que me muero, no lo digas porque te mueres, si te mueres, de veras te vas a ir, de veras, tú ni lo digas, no, ni lo pienses. En cambio, tienes que pensar, no tengo nada, estoy bien, y se te va a ir la enfermedad. ¿Sí lo han escuchado? Y está en la televisión y está en todos lados, lo tenemos, y es algo tremendamente blasfemo. No me duele nada, dice. Se llegó al extremo, mis hermanos, les digo, en esta pandemia, que dicen, si estoy enfermo debo confesar que no tengo nada, y si lo repito 1000 veces, no tengo nada, de verdad, no tengo nada. Y hubo predicadores, mis hermanos, que cancelaron al virus, lo encerraron al virus del SARS-CoV-2. Yo te encierro, yo te reprendo, yo te regaño y te cancelo y declaro triunfo sobre el virus. Y esos predicadores, algunos de ellos, fallecieron de COVID-2. O aquellos que dicen, quiero un carro, quiero mi Ferrari rojo. Pues creo que no hay Ferraris de otro color, ¿verdad? Pero sí, pero el rojo, así rojo Ferrari, guindita, rojito quemado, así precioso. Los tifosi dicen a los que son aficionados a la Ferrari. Yo soy tifosi, me confieso, pero ahora no, ahora le voy al Checo. Pero sí dicen, pues, ¿quieres tu Ferrari? Visualízalo, confiésalo, a fin de que la fuerza que tienen mis palabras, dicen, Dios me escucha. Y fíjense lo blasfemo, porque entonces tomamos a Dios no como el soberano, ni no como el todopoderoso, sino como un empleado nuestro. Llegué a ver algo tan horrible de una persona que decía que le habían robado sus joyas en un hotel, una predicadora, y decía, pero conmigo nadie, porque yo puedo mandar a los ángeles a recuperar esas joyas y hacerle daño a las personas que me las robaron. Como si pudieran mover al cielo, como si pudieran hacer esas cosas. Y otras blasfemias que hemos escuchado que están desgraciadamente de moda. Rebátale bendiciones a Dios. O sea, si Dios no te quiere bendecir, tú lucha con Él. Es más, si no te lo quiere dar, quítaselo a la fuerza de las manos. ¿Se dan cuenta de lo blasfemo que es eso? No es lo que el Señor nos quería decir con esta palabra. En eso pensada. Así que nos fuimos el martes a revisar el idioma original, que nos metemos al griego. Y apareció esa palabra que en eso de pensad, que dice lijosomai. Pero ¿qué creen? Que ya en el griego tiene otras aplicaciones. No solamente es en eso pensar. Por eso es que empezamos a comparar versiones. ¿Sí? Porque quiere decir además, fíjense, tomen en cuenta, cuenten, acrediten, consideren, supongan, evalúen, estimen, clasifiquen. Pues entonces sí, ahora sí ya entendí lo que me quiere decir Pablo, lo que me quiere decir ahora en nuestra actualidad y lo que les quería decir a los hermanos de Filipos, que había ahí también algunos
predicadores desviados. Ellos estaban luchando contra el gnosticismo, aquellos que decían que Jesús no había sido humano, que no dejaba huellas cuando él pisaba y que no había muerto porque no era humano. Ellos estaban luchando contra el gnosticismo, nosotros estamos luchando contra otros falsos evangelios, pero la lucha sigue. Entonces ahora sí, armados de este arsenal, ahora sí del contexto histórico, ahora sí de lo que quiere decir en griego, pues vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Pablo. ¿Y qué nos quiere decir? Evalúen. ¿Qué evaluamos? Pues lo que es verdadero, lo que es honesto. Evalúen, consideren, ocupen su mente en lo que viene de Dios. Eso consideren, eso evalúen, lo que viene de Dios. Y otras versiones todavía sirven bien interesantes. La Biblia del Jubileo dice, cambia el pensad por ejercitad. Fíjense qué interesante, ejercitad. No solamente piensen, sino ejercítenlo. Qué interesante. La Nueva Versión Internacional dice, consideren bien esto. Y otras versiones nos dicen, apreciad. Fíjense, es que tú no aprecias lo que yo te doy, si lo han escuchado. ¿Y qué es apreciar? Es valorar, es tasar de una manera adecuada, darle su justo valor, su justo precio. Pues ese es el asunto. De eso nos está hablando Pablo. Vamos a considerar lo que es bueno, lo que es puro, lo que es honesto, lo que es justo, todo lo amable, todo lo de buen hombre, todo lo que tiene virtud. Y oigan, ¿a poco hay alguien humano así? ¿Verdad que no? ¿A quién le podemos decir que es totalmente honesto, totalmente justo, totalmente puro, totalmente amable, de buen hombre y todo lo que merezca alabanza? Como humanos no. Queremos, ¿verdad? Porque es nuestra marca, porque queremos avanzar hacia allá, queremos caminar sin desviarnos, a parecernos a Dios. Es una utopía, pero hay que corretear la utopía, ¿verdad? Hay que ir creciendo espiritualmente para irnos pareciendo a Él. Por eso Pablo dice en otra parte, imitadme a mí como yo imito a Cristo, porque es el camino de la marca, ¿sí? Es hacia donde tenemos que dirigirnos. Pero no hay nada humano que pueda tener todas estas características. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo, valoren, tasen, clasifiquen a Dios y clasifiquen y valoren lo que Dios les da, no lo que el hombre crea, no lo que el hombre cree. No hay poder en la palabra del hombre. Es hacia Dios, hacia donde tenemos que caminar. Nos dice en relación a lo verdadero la palabra de Dios en Juan 6:55, dice el Señor, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que Él es el pan de vida y el agua viva, y no hay nadie más verdadero que Cristo. Referente a la justicia, Pablo descarta esta característica a un humano en Romanos 3:10, cuando dice no hay justo ni aun uno. Y lo que Pablo está haciendo es citar el Salmo 14, versículos 2 y 3, que dice, fíjense qué interesante, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Y fíjense cómo podemos traer a colación esto de la marca. Todos se desviaron, es decir, todos no iban hacia Dios. ¿Sí? A la una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahora vamos en relación al honesto, dice, perfectamente también aplicable a la ilustración, porque otra de las palabras que se utiliza para honesto es recto. ¿Y qué es lo que están valorando del surco? Que sea recto, que vaya hacia Dios, que vaya hacia la marca. Entonces también aquí es aplicable a la ilustración. La Reina Valera actualizada nos dice en Isaías 26:7, la rectitud es el camino para el justo. Tú que eres recto, allana la senda del justo. Está hablando del Mesías. Allana la senda del justo. Y no hay justo sino a uno, que es Cristo. Pero dice el camino, la rectitud es el camino para el justo, ¿ok? Para si queremos parecernos a Cristo,
el camino es recto. Y el camino nos lleva, nos dice también las matemáticas, que el camino más directo entre dos puntos es una línea recta. Entonces podemos entender todo esto. Y hay un versículo precioso, precioso en la primera carta de Juan 3:3, hablando de la pureza. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que todas estas características juntas solamente son aplicables a nuestro Señor. Así que Pablo lo que nos está exhortando es a poner nuestra mente, a poner nuestro anhelo, a poner nuestra esperanza, a poner nuestra confianza y a que todo lo que hagamos sea para ir en un camino de acercamiento hacia Cristo. Pedro también nos dice en su segunda carta, Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, fíjense cómo hasta para ellos se les era difícil a veces entender a Pablo, dice, como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, fíjense qué hermoso, no le atribuye la sabiduría a Pablo, sino a Dios, la sabiduría le fue dada. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Para el mismo Pedro, fíjese, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, en los cuales los indoctos e inconsistentes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjense, tuercen, se están saliendo del surco recto, se están yendo hacia los lados y todavía nos remata advirtiéndonos Pedro, a los de entonces y a los de ahora, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que sean arrastradas por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. ¿Se dan cuenta? Nada tiene que ver con el poder del hombre, con el poder de la palabra del hombre, con el poder de la mente del hombre. Nos están advirtiendo, aguas, sigan la marca, para que sigan un camino recto. Vamos a analizar la primera parte de Filipenses 4:9. ¿Sí? En la segunda enseñanza dice, avanza hacia la marca, es la segunda enseñanza. ¿Y qué nos dice? Poned en práctica lo que habéis aprendido y recibido, lo que de mí habéis visto, oído, ponedlo en práctica. Y en esta versión dice lo que aprendí, bueno, esta es la segunda parte, pero dice, poned en práctica lo que habéis aprendido, estoy en otra versión, la palabra, y recibido, lo que en mí habéis visto y oído, ponedlo en práctica. Fíjense, Pablo nos dice, empieza ese versículo, el 4:9, con un poned en práctica y luego lo termina con un poned en práctica. 2 veces en la misma oración, Pablo nos dice, pónganlo en práctica. Es decir, ¿para qué lo utiliza? ¿Para qué utiliza esa reiteración? Pues para verdaderamente darnos a entender la importancia de poner en práctica eso, de poner nuestra mente, nuestros anhelos, nuestra esperanza, nuestra guía en Cristo Jesús. Dice entonces, poner en práctica y seguir practicando, nos dicen otras versiones. Seguir practicando, es decir, si ya lo están haciendo, síganlo haciendo. Y lo menciona 2 veces, les digo, para hacer énfasis. Así que esta es la situación. Ahora esa palabra de la práctica tiene también que ver con una cuestión económica. La estudiábamos también este martes. ¿Qué es esa cuestión económica? También se utiliza para eso de pagar o cobrar. Así que nos dice esta situación, ¿verdad? Lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es noble, lo que es digno de elogio, lo que es digno de alabanza, correspondámosle, paguémosle lo que Él ya hizo. ¿Y cómo es eso? Buscando fortaleza para mantenernos fieles, buscando crecer en el conocimiento de su palabra, buscando crecer espiritualmente, ir adquiriendo madurez espiritual para que el mismo Espíritu Santo nos dé discernimiento y que podamos diferenciar entre lo que está disfrazado y lo que es verdaderamente
la palabra de Dios. Y así es como vamos a ir creciendo. Y luego nos dice, aquí hay progresión en la enseñanza, fíjense. Ahí hay, lo que nos está describiendo es el discipulado. Es bueno escuchar de la palabra, sí, pero también es mejor todavía convertirse en discípulo, es decir, en el aprendizaje. Pablo empieza por lo más importante, dice, lo aprendido, es lo más importante. ¿Qué es aprender? Cuando algo llega a nuestra mente ya no se va. Y el aprendizaje es significativo en la medida en que transforma nuestra vida. Hay muchas cosas que aprendemos en la escuela que no la volvemos a aplicar. Y ahí queda olvidado en el baúl de las cosas inútiles. Pero hay muchas cosas que nos transforman, nos cambian de vida. Y de eso trata el discipulado, que nos transforme en una persona que no existía antes de tener el conocimiento de Cristo, antes de experimentar a Cristo. De eso se trata. No es aprendizaje enciclopédico, no, eso no quiere. Sí, Pablo empieza con lo más importante, lo aprendido. Y después, ¿de qué sigue? ¿Qué es lo previo? Para poderlo aprender, lo tuvo que recibir. Y eso implica que alguien lo traiga consigo y que no se lo quede, sino que lo otorgue, ¿ok? Por eso es discipulado. Y después, ¿qué sigue en la palabra? Oíste, sí, el hablar de la palabra, el predicar de la palabra. Y después sigue otra cosa que es un tremendísimo compromiso, que es, y viste en mí. ¿Qué es eso? Testimonio. Se enseña con el testimonio también, ¿sí? Se enseña con el testimonio. Por eso es que Dios quiere, Dios podría con un chasquido de manos, con un chasquido de dedos o con un solo pensamiento, que toda la gente se convirtiera a Él, ¿verdad? Así de sencillo, pues sí. ¿Lo puede hacer? Sí, es todopoderoso, es soberano, pero Él no quiere. Él quiere que nos convenzamos. Y Él quiere que la gente trabaje para que su palabra se difunda. Y Él quiere que la gente se convenza, que no sea como autómata, sino que se convenza. Por eso es ese proceso de discipulado. Por eso mismo. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense ustedes, en la primera carta de Pablo a los Corintios nos dice eso, porque es lo que Dios quiere. Dice la palabra de la cruz, 1 Corintios 1, 18 al 23 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, mis hermanos. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. Nos deposita su palabra que es perfecta en vasos de barro que es imperfectos, que somos nosotros. Así es, pero es lo que el Dios quiere, que a través del testimonio, a través de la predicación, otorguemos palabra de vida a otras personas y que estas personas lo aprendan. ¿Se dan cuenta que nos está describiendo el discipulado y la progresión del discipulado y la progresión de la enseñanza y la progresión del aprendizaje? Oír, ver, recibir y finalmente aprender. Y en aprender podemos ponerlo así, tal cual, aprender, o le podemos poner una H intermedia que diga aprender. ¿Sí? Como cuando alguien de la policía lo agarran, dice, ya está prendido, es decir, ya lo agarró, ya no lo van a soltar. Así necesitamos hacerle con la palabra de Dios, aprenderla y aprenderla, ¿sí? Agarrarnos de ella, ya no soltarnos, hacerla nuestra e irnos transformando de una manera tal en que pueda haber crecimiento espiritual. Fíjense ustedes. ¿Qué necesita el hombre? Porque sí, ¿qué necesitamos? En nuestra palabra no hay fortaleza,
pero sí necesitamos confesar que Dios es nuestro Rey y soberano. Es para lo único que nos sirve nuestra boquita, ¿sí? Para sí predicar después, pero antes de eso, confesar que Jesús es nuestro Dios y soberano, que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Y después de eso, entonces sí, empezamos en ese camino de crecimiento. Pablo nos exhorta entonces a actuar con voluntad, con intencionalidad, con fidelidad, con perseverancia y con decisión. Pero no nos equivoquemos, mis hermanos, esto también viene del Espíritu Santo. Esto viene también de Dios. Así que nadie puede presumir de fidelidad ni de perseverancia, sino con humildad pedírsela a Dios, pedir esa sabiduría a Dios, porque todo esto viene de Dios finalmente. Así que nos vamos a la otra parte, a la parte que está del punto y seguido acá, que dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Es una promesa, mis hermanos, y es una promesa hermosa, porque viene del Dios fiel. Es la consecuencia de todo lo anterior. Así que si Jesús, si Dios es nuestra marca, si caminamos hacia allá, si no nos desviamos a la derecha o a la izquierda, si decidimos crecer en su palabra, aprender, recibirla, predicarla y caminar en ese camino recto hacia allá, la consecuencia es que el Dios de paz estará entre nosotros. ¡Qué hermoso! Y viene del Dios fiel, del Dios que cumple las promesas. Entonces podemos decir, amén, hermanos, amén. Sí, es la consecuencia. Así que finalmente Pablo nos habla de la consecuencia de todo lo anterior. Si ponemos la mirada en Dios y en su palabra, si le vemos, si la escuchamos, si la recibimos, si la aprendemos, con todo ello para nuestra vida y para cada aspecto de nuestra vida, poner en práctica cualquier decisión que consideremos, que evaluemos, que tomemos en cuenta, que acreditemos, que estimemos la palabra de Dios para cualquier cosa en nuestra vida. Entonces también significa que si crecemos espiritualmente, podamos clasificar y podamos discriminar. Y no es una palabra mala, discriminar. Discriminar es pasar por una criba. ¿Qué es una criba? Una coladera. Es separar lo fino de lo grueso. Separar lo que va a ser útil de lo que podamos tirar. Y pensemos en la construcción o pensemos en la repostería, ¿verdad? La harina la cernimos. Eso quiere decir discriminar. Quedémonos no solamente con lo bueno, busquemos lo mejor. Y lo mejor, por supuesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aprendamos entonces a discernir y aprendamos a identificar las palabras blasfemas disfrazadas de verdad del verdadero evangelio de Jesucristo. Y a consecuencia de esto, qué hermoso, el Dios de paz estará con nosotros. El Dios de la tranquilidad, el Dios del bienestar, el Dios de la esperanza. Es una manera de despedida que Pablo utiliza en otras cartas, en otros escritos. Acá lo utiliza con la amada iglesia de Filipo, pero también lo utiliza con aquella iglesia que necesitaba corrección, que era la de Corintios. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahí va la exhortación y va la promesa para Corintios. Es 2 de Corintios 13:11. Y luego Isaías le daba a nuestro Señor Jesucristo el nombre de príncipe de paz. Sí, el príncipe de paz es Cristo. ¿Y qué nos dice el autor de los Hebreos, por ejemplo? Hebreos 13:20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Así que la promesa es, miramos a la marca, caminemos hacia ella y el Señor estará con nosotros todos los días, como Él mismo lo decía en la parte final del Evangelio de Mateo. Estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Dios de paz va a estar con nosotros. ¿Lo creemos, mis hermanos? Lo creemos, entonces debemos poner nuestra mira, avanzar, concentrarnos, ejercitarnos y practicar lo que su palabra nos guía. Así que ejercitémonos, apliquemos esto, avancemos en el discipulado y finalmente crezcamos y maduremos espiritualmente. Y entonces sí, gocemos de la consecuencia. Porque en todo hay consecuencias, ¿verdad? Así le decimos a los hijos. Si haces esto, hay consecuencias. Es lo que Pablo nos está exhortando. Si hacen esto, habrá consecuencia. Y la consecuencia es hermosa. Que el Dios de paz esté entre nosotros. Así que vamos al desafío, mis hermanos. Y yo creo que más desafío no hay. Toda la palabra ha sido un desafío. Toda la palabra ha sido un desafío. En estos 2 versículos se implica el desafío completo, el desafío mismo. Así que pidamos a nuestro Dios que nos dé madurez, que nos dé discernimiento y trabajemos para ello, mis hermanos, para que podamos diferenciar entre lo que se disfraza de bueno y la mentira disfrazada de verdad y hacerlo a un lado y agarrarnos del evangelio puro y verdadero de Cristo. Y si así lo hacemos, el Dios de paz estará entre nosotros. Padre bendito, gracias, Señor, gracias por tu palabra hermosa. Gracias, Señor. Nos regocijamos de tu palabra, Señor. Nos regocijamos de que nos hables, Padre bendito, de que nos mires, de que nos exhortes, porque quiere decir que te importamos. Como un Padre amoroso estás atento a tus hijos, Padre bendito, y no hay nada para agradecer esto. Te damos gracias con nuestro corazón y te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, fortaleza, para que podamos disfrutar de la presencia de nuestro Señor en nuestra vida. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto lema, mis hermanos, de toda la red de Iglesias Soler, y dice así:
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Que Dios les bendiga, mis hermanos.